Muy buenas noches. Qué gusto saludarlas una vez más a todos. Te quiero dar la más cordial y amplia bienvenida a nuestra sexta y última entrega del programa Trascendiendo más allá de la crisis. En esta ocasión con el capítulo, la conferencia El reflejo del silencio. Como de costumbre, permíteme presentarme para aquellos que no tengo el gusto de conocer y que nos acompañan por primera ocasión. Mi nombre es Javier de la Garza, en Aether Academy. Y a lo largo de estas semanas hemos estado navegando, viajando a través de una reflexión fundamental. Una reflexión que tiene como propósito el ofrecerte un punto de vista diferente. Por eso se llama la mirada más allá de la crisis. Una mirada diferente que es el resultado de la búsqueda consciente o inconsciente que probablemente muchos de ustedes han disparado, han iniciado a raíz de todos los cambios, a raíz de la crisis que estamos viviendo, y que en una primera instancia se enfoca a poder regresar a nuestra zona de confort, poder regresar a lo que es conocido, regresar a casa. Ese es el motivo que a muchos nos ha impulsado a buscar respuestas, a buscar soluciones, buscar alternativas a los retos que estamos enfrentando en la vida, a la transición que estamos viviendo a lo largo de todos estos años como humanidad, como sociedad, a los cambios conscientes e inconscientes que estamos experimentando. Y todo eso lo llamamos crisis. Y yo he comentado en múltiples ocasiones que la palabra crisis no necesariamente debe tener un enfoque o una connotación negativa. Al final de cuentas creo que hemos estado en crisis muchos años, todos, de una forma u otra. Entonces estamos acostumbrados a esta palabrita. Se ha hecho famosa en la conversación de todo mundo. Pero aquí la palabra crisis tiene una connotación mucho más fuerte. Es un desafío, es un reto al cambio. Y es una decisión, como yo comentaba en la primera ocasión. Hemos viajado a lo largo de estas semanas a través de una serie de reflexiones que han ido de lo pragmático a lo esotérico, a lo místico, a lo psicológico, a lo científico. Hemos viajado por diferentes avenidas, hemos viajado por diferentes caminos y hoy culminamos en una reflexión final que es como la cereza en el pastel. Y al final de cuentas, déjame decirte que es el camino final que yo propongo para ti para poder tener esa mirada más allá de la crisis. Todas las otras conferencias, todas las otras sesiones han sido desarrolladas en el contexto reflexivo, en el contexto de la disertación, y he compartido contigo teorías, algunos conceptos fundamentales, algunas prácticas que se están llevando a cabo en el mundo en diferentes foros y propuestas de cómo ver la vida de una manera diferente. Pero probablemente tú te has hecho la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo lograr alcanzar esa coherencia del cerebro con el corazón? ¿Cómo puedo vivir esa capacidad de manifestación que yo comentaba en la flecha en el blanco? ¿Cómo puedo yo observarme? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo vivir la experiencia de la conciencia en la sesión que yo te comentaba de cruzando el umbral? Toda la teoría del enneagrama de la personalidad. ¿Cómo puedo lograr todo eso? Bueno, pues evidentemente hay una práctica, hay una teoría que se respalda, hay muchísimos años de estudio por muchísimos seres humanos, muchísimas personas que han venido investigando, explorando, rescatando propuestas místicas ancestrales, compaginándolas con modelos científicos modernos, con propuestas mucho más pragmáticas, que están más enfocadas al mundo occidental.
Y cuando digo al mundo occidental, me refiero a la parte racional. Entonces, en esta ocasión, cuando yo te planteo lo que es el reflejo del silencio, que puede sonar como una contradicción de términos o algo incomprensible, ¿cómo es que el silencio puede tener un reflejo? Y para poderte explicar eso, yo quiero remitirme a una de las primeras sesiones en la que yo te decía que los seres humanos vamos divagando por lo que podría equivaler a una serie de espejos que están alrededor tuyos. Y lo que tú estás viendo, lo que tú percibes, y esto está sustentado ya desde un punto de vista científico en muchos sentidos, a través de la física cuántica, a través de la programación neurolingüística, a través de las teorías de la terapia conductual cognitiva, etc. Hay muchas teorías que proponen fundamentalmente que lo que tú estás percibiendo es un reflejo. Lo que tú estás percibiendo es lo que en la programación neurolingüística se llama el metamodelo. ¿Qué es el metamodelo? Es el mapa interno que tú te conformas de la realidad. Tú podrías suponer, tú podrías creer que a través de tus sentidos tú estás percibiendo la realidad, pero nada más alejado de la realidad que eso. Lo que tú estás percibiendo es un filtro de la realidad. En PNL, en programación neurolingüística, se le llama el mapa de la realidad. Constantemente estamos construyendo mapas de la realidad. Y como se dice en PNL, el mapa no es el territorio. Y tú, no obstante que estás construyéndote esos mapas, tú lo interpretas como tu realidad. Va de nuevo, déjame decirte esto claramente, porque es sumamente importante. Lo que tú estás percibiendo de tu vida, en todos los dominios, en todos los escenarios de tu vida, es meramente una interpretación de la realidad. Pero tú lo confundes con la realidad. Ahí es donde empieza a ponerse interesante la conversación. Porque en la medida que tú comprendas, en la medida que tú te hagas consciente que lo que estás percibiendo es meramente una interpretación y no la realidad, en esa medida vas a ser tal vez mucho más flexible. Porque si tú dices, esta es la forma en la que yo estoy viendo las cosas, no es la forma en la que las cosas son, sino la forma en la que yo las estoy percibiendo, eso quiere decir algo muy poderoso, que tú puedes cambiar la forma en la que tú ves las cosas. Si tú estuvieras viendo una realidad fija, inamovible, absoluta, que eso es lo que tú crees que estás percibiendo, pues sí, la conclusión sería, no tienes nada que hacer. Y no te queda otra más que resignarte, aceptar las cosas. Si te gustan bien, y si no te gustan, ni hablar. Así es como es la cosa y te tienes que resignar, lo tienes que aceptar. Pero no es el caso, y esa es la buena noticia. La buena noticia es esa, que es meramente una percepción. Y esa percepción fue construida por ti. ¿A través de qué? A través de todas las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida. A través de todos los constructos mentales. Vas formando interpretaciones que se llaman creencias. Y las creencias se convierten en tu realidad. Y lo crítico del asunto, déjame decirte, como lo plantea una vez más la programación neurolingüística que viene a nuestro rescate en este tema, es de que esas creencias muchas veces están conformadas en juicios que son limitantes y se llaman creencias limitantes, es decir, te limitan, te acotan, te restringen, no te permiten moverte más allá, porque tú crees que las cosas son de ese modo. Y ahí es donde tú empiezas a verbalizar los no puedos. Esto está muy difícil, esto es imposible. Es una mirada, es una percepción meramente de la realidad. Y eso es lo que tenemos que partir como premisa, que es la clave del cambio.
Entonces, en esta ocasión, lo que yo te quiero traer y quiero poner a tu consideración es de que el reflejo del silencio es, por decirlo así, la práctica a través de la cual vas a empezar a romper todos los espejismos, todos los espejos que te rodean y que están proyectándote o están reflejando meramente proyecciones de ti misma, de ti mismo. La práctica del reflejo del silencio es esa, el arte de romper los espejismos. Entonces, el último reflejo, ¿cuál es? ¿Y a qué se refiere esto del silencio? Ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Y al final de esta sesión te voy a compartir finalmente lo que yo considero que es el reflejo del silencio. Quiero empezar con una cita de las Sagradas Escrituras que me parece que son la clave del trabajo interior. Esta cita se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, y dice en el capítulo 30, versículo 15, en quietud y en confianza es tu fortaleza. La clave es esa, queridos amigos. Quietud o paz, solamente paz y confianza. Ahí está tu fortaleza. Todo tu poder como ser humano, tu poder de transformación, tu poder de realización, tu poder de desarrollo de la conciencia, tu poder de manifestación, tu poder para vivir en la plenitud, tu poder para alcanzar el más profundo y amplio sentido de felicidad, de júbilo, está en el silencio. Y es impresionante cómo en algo que aparentemente es tan sencillo, está una clave tan poderosa. Pero es una de las dos claves, te advierto, es una de las dos claves. La otra clave es la confianza. Y yo he hablado en diferentes foros que esa confianza está basada en un principio central, que es la certidumbre conciencial, a la que le podríamos llamar la fe científica, la fe con conocimiento de causa. Una fe que está basada en una serie de premisas que son fundamentales para que tú verdaderamente puedas trascender. Entonces, repito, esa es la clave, la quietud o el silencio interior y la confianza. Y es ahí donde en estas dos claves gravita toda la propuesta que yo te traigo en esta ocasión. Déjame ponértelo de otra manera, déjame compartirte una imagen mental. Imagínate que tú te vas al bosque, que te vas a un valle de esos que se ven en las películas, que tú conoces y que probablemente existan muy cerca de donde tú vives. Y en ese valle hay un lago. Y ese lago o ese valle está circundado por montañas. Imagínate, ve construyendo esa imagen. Imagínate que tú te aproximas a la orilla de ese lago y te le quedas mirando al lago. Y te das cuenta que por efectos del viento hay una serie de ondulaciones y el lago está así como vibrando en pequeñas onditas. Es un día luminoso y la luz del sol se está reflejando en la superficie del lago. Y evidentemente, cuando la luz pega sobre la superficie del lago que está siendo movida en miles y miles y miles de ondulaciones por el viento, pues esa luz se rompe en miles de destellos. Y tú ves pequeñas lucecitas, pequeños destellos alrededor del lago. Miles y miles de puntos luminosos. Es lo único que ves. Así es tu mente. Así es la mente racional. Es una mente que está fragmentada en miles de pedacitos. Imagínate, complementando esta reflexión, que tienes un espejo
que se rompió, pero no se llegaron a caer los pedazos de vidrio, solamente se astilló, y se astilló en miles de pedazos. ¿Cómo puedes ver tú tu imagen? Probablemente no la ves. Ves pequeños pedacitos de tu rostro. Un ejemplo y el otro ejemplo apuntan a esa metáfora, a esa analogía, a esa alegoría de lo que es una mente fragmentada. Entonces, cuando tú vives la experiencia de la quietud, cuando tú vives la experiencia de la paz interior, cuando tú vives la experiencia del silencio, sucede algo interesante. Regresemos ahora a la imagen de ese bosque y de ese lago. Imagínate que el viento cesa, deja de soplar, y de pronto la superficie del lago se aquieta por completo. Un día luminoso y ya no hay destellos, ya no hay reflejos. ¿Y qué es lo que vemos? Ahora en la superficie del lago se ha convertido un espejo del cielo. Y puedes ver reflejado, invertido, toda la escena, las montañas, el cielo, los árboles, las nubes, todo se ve en un espejo perfecto. Y seguramente todos hemos visto alguna imagen de ese estilo. Imágenes que son reales. Así es tu mente en paz. Ahora, vamos a llevar de la alegoría o de la metáfora a la realidad qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? En el budismo tibetano se dice que la mente racional es una turbulencia, un parloteo constante e intenso. Se le conoce como la loca de la casa en las psicologías. Jung le llamaba la loca de la casa, esa turbulencia constante. Y si tú quieres hacerte consciente de esa turbulencia, te invito a que hagas un ejercicio muy simple. En algún momento toma un hoja en blanco y simplemente ponte a escribir todo lo que se te ocurra. Ponte a escribir y a rayonar y a hacer dibujos y escribir y no te refrenes, no te limites. A la vuelta de un rato te vas a impresionar todo lo que has garrapateado, todo lo que has escrito, que no tiene ninguna congruencia, imágenes por un lado, garrapateos por otro lado. Esa es tu mente, esa es tu mente. Un místico del siglo XX que se llamó Osho hacía un ejercicio que se llama Gibberish. Y entonces ponía a los meditantes, a la gente a trabajar diciéndoles, a ver, van a empezar a hablar y a expresar, pero con ruidos, más que con palabras, con ruidos, todas las emociones, todos los pensamientos, todo el estrés. Y es un ejercicio muy interesante. Y se van a dar el permiso, toda la libertad, para expresarse todo lo que traen, absolutamente todo lo que traen. Entonces la gente empieza a balbucear, a gemir, empieza a gesticular, empieza a manotear, empieza a hacer movimientos, procurando liberar toda esa toxicidad, toda esa carga emocional, turbulenta, turbia, toda esa convulsión que traemos internamente constantemente y que no dejamos salir y que nos tiene atrapados. Ese es el parloteo mental que hablan los budistas. Esa es la loca de la casa. Y el ejercicio se hace por 45 minutos. Imagínate estar 45 minutos sacando eso, sacando. Yo lo he hecho en repetidas ocasiones. Es una experiencia fascinante. Y luego después de eso, entras en el contraste del silencio. Tu mente ya se vació. Tu mente se vació. ¿Quieres hacer otro ejercicio? Simplemente siéntate en un sillón, en silencio. A ver cuánto tiempo duras. En silencio. Pero no solamente el silencio verbal. No se trata que digas, voy a quedarme callado. El silencio, y es un ejercicio poderoso, te invito a que lo hagas de vez en cuando.
consiste en sentarte sin tener acceso a ninguna fuente de información. Es decir, bueno, me voy a quedar callado, pero voy a leer un libro. No. Voy a ver mi celular. No. Eso sigue siendo ruido. Simplemente te sientas sin hacer nada. Y ni siquiera en un estado de introspección o relajación, simplemente te sientas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados y empiezas a vivir esa experiencia de silencio. El ego va a empezar a botar ideas, ideas, ideas. Y probablemente las ideas es un absurdo lo que estoy haciendo aquí, estoy perdiendo tiempo, tantas cosas que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, lo otro, y por cierto, ¿qué va a pasar con esto? No, sí tengo que hacer esa llamada. Y se va como mantequilla en un sartén caliente, la mente voleando por todos lados y empieza a burbujear. Pero llega un momento en que después de un rato, si tú te mantienes y resistes, el ego va a empezar a sucumbir y se va a empezar a quitar. Ese es el ruido que vivimos. Y en la neurología y en la psicología se ha estudiado cómo funciona el cerebro humano en este sentido. Y se han descubierto que vivimos fundamentalmente en experiencias. Tu cerebro está procesando información en lo que se conocen como niveles neurológicos, ¿sí? Niveles cerebrales o frecuencias neurológicas. Y estamos pululando en diferentes niveles neurológicos. En ese momento que yo te estoy hablando, en ese momento que tú me estás escuchando, lo más probable es que tú te encuentres en lo que se llama la frecuencia beta. Si tú ves, y esto lo puedes indagar en internet, lo que son las frecuencias neurológicas, si tú ves lo que es una gráfica de un electroencefalograma, cuando le ponen a un individuo una serie de electrodos en la cabeza para poder monitorear el movimiento o el proceso eléctrico, electromagnético que se está llevando a cabo en tu cerebro en cada momento de tu vida, se va a ver que hay una serie de rayas en el electroencefalograma, en la hoja que sale, y esas frecuencias, esas rayas equivalen a pulsaciones por minuto o por segundo, se llaman frecuencias neurológicas. Entonces la frecuencia beta está en un rango de 12 a 20 ciclos por segundo. Es la frecuencia en la que estás ahorita. Ahorita te encuentras en esta frecuencia beta. Pero se ha descubierto que en diferentes estados vivenciales el ser humano cambia de frecuencia. Y se han descubierto que hay 5 frecuencias fundamentales. La frecuencia beta en la que te encuentras, una frecuencia más baja, que es la frecuencia alfa, que está de 8 a 12 ciclos por segundo o hertz. Es la frecuencia en la que tú entras cuando empiezas a dormirte, empiezas así como que a bostezar, te empieza a dar sueño, tu frecuencia cerebral empieza a bajar y entras en una frecuencia diferente que es la frecuencia alfa. Primero lo que es el alfa crepuscular o el alfa profundo, ya cuando vas bajando más y más. Y de ahí entras a la frecuencia teta. La frecuencia teta está en una frecuencia de 4 a 8 Hz o ciclos por segundo. Es una frecuencia muchísimo más profunda en la que la señal en un electroencefalograma ya se ve muchísimo más alargada, mucho más lenta. Y finalmente puedes entrar, pero eso ya se requiere de ciertos procesos especiales en lo que se conoce como la frecuencia delta. La frecuencia delta es de 1 a 4 ciclos o hertz por segundo. Se ha descubierto recientemente que existe una nueva frecuencia, que es la frecuencia epsilon. Y esta frecuencia está prácticamente en 0 ciclos por segundo. Es muy lenta, o medio ciclo por segundo. Y esa es la que se ha descubierto cuando se han puesto electroencefalógrafos a meditantes budistas, meditantes con muchísimos años de experiencia, que entran en un estado de meditación extraordinariamente profundo y su cerebro prácticamente baja a una frecuencia cero.
Finalmente hay otra frecuencia muy interesante que es la frecuencia gamma. Y la frecuencia gamma no está abajo de todas estas, sino que está arriba de todas. Curiosamente, es la frecuencia gamma que se encuentra arriba más allá de 20 ciclos por segundo, 20 ciclos o más. Y por lo general es una frecuencia en la que una persona entra cuando está en un estado de ansiedad o de estrés profundo o de pánico, peligro de vida probablemente. Es una frecuencia que se ve en el electroencefalógrafo con un rayoneo muy intenso. Pero también se ha descubierto que ciertos meditantes entran en esa frecuencia porque están en un nivel de atención muy profundo, están percibiendo cosas muy profundas de su experiencia. Están más allá del metamodelo, están más allá de las creencias limitantes, de los mapas mentales que te hablaba, y están viviendo una experiencia de la realidad muy interesante. Entonces, lo que es interesante que comprendamos aquí es lo siguiente. El proceso de la meditación, el reflejo del silencio o la práctica del silencio, la práctica de la introspección, es el viaje que tú haces cuando te vas de la frecuencia beta a la alfa crepuscular o la alfa profunda, entras a la frecuencia teta, de ahí puedes bajar a la delta. Por lo general, cuando tienes mucha práctica en meditación, ya puedes estar entrando y fluctuando en el alfa profundo o en la frecuencia teta. Las otras frecuencias son también alcanzadas por estados de hipnosis o por estados de anestesia. A una persona que le van a aplicar una cirugía, le aplican anestesia general, lo duermen y entran en estados teta o en estados delta probablemente. Entonces, lo que es interesante aquí entonces es comprender cómo podemos hacerlo, qué es lo que podemos hacer. Entonces vámonos comprendiendo esto, vamos comprendiendo qué es lo que tú puedes hacer para hacer ese viaje del silencio, ese viaje interior, que es lo maravilloso, es lo grandioso. Y te quiero, si me lo permites, con humildad y con respeto, obsequiar esta práctica y este ejercicio, que al final de cuentas captura de nuevo todo lo que yo te he comentado en este curso, en las diferentes conferencias, cómo vivir esa coherencia cerebro-corazón, cómo entrar en ese estado de autoobservación para vivir la experiencia del enneagrama y la personalidad, y descubrir tu verdadera esencia, cómo poder manifestar en tu vida, que solamente lo puedes hacer a través de la experiencia de la paz. Cuando tú vives ese silencio, esa paz es cuando en realidad puedes manifestar. Entonces, lo que vamos a hacer es comprender que hay un camino fundamental que tenemos que seguir las personas, los seres humanos, para poder vivir el reflejo del silencio. Y vamos a comprender algo. Vivimos paradigmáticamente en un mundo que está basado en la dualidad. Tenemos un cerebro con dos hemisferios. Un hemisferio racional, analítico, lógico, que es el hemisferio cerebral izquierdo. Un hemisferio derecho que se encarga de todos tus procesos intuitivos, conecta más con las emociones. Existen otras partes del cerebro como la amígdala o el sistema límbico y el sistema reptiliano. Tenemos tres cerebros en uno y de ahí nos conectamos, como yo he comentado, con los diferentes aspectos de nuestro cuerpo. La experiencia neurológica no se suscribe, y ojo, la experiencia neurológica no se suscribe nada más al cerebro. La experiencia neurológica, la experiencia de la conciencia, es una experiencia organísmica, es una experiencia holística, es una experiencia de todo el cuerpo. Y esto es sumamente importante que te lo subraye, porque en el paradigma que vivimos en Occidente hemos pensado que toda la experiencia de la conciencia se suscribe meramente a lo que sucede en nuestro cerebro, fundamentalmente en la cabeza. Y que el cuerpo es como una especie de apéndice que está colgando de la cabeza y que sirve para llevar a la cabeza a todos lados. No. La experiencia de la conciencia es una experiencia holística, total, integral del cuerpo. Y cuando tú entras en un estado de meditación, lo vives con todo el cuerpo.
Voy a entrar a más detalle en eso en breve. Partamos entonces de una premisa fundamental. Vivimos en un paradigma dual, la experiencia dual o el cerebro dual. ¿Qué quiere decir esto? Hay una dualidad. Siempre hay dos opuestos, bueno o malo, frío, caliente, bonito, feo, grande, chico. Siempre hay dos opuestos. A eso se le llama un mundo dual. Y la experiencia que vivimos, los seres humanos, está basada en esos constructos. Entonces, por consiguiente, cuando hablamos de bueno o malo, tú vas a procurar siempre lo bueno y vas a repulsar lo malo. Yo platicaba en una conferencia anterior contigo que en el budismo los sufrimientos del mundo o los grandes venenos de la humanidad están basados en el apego y en la aversión. Y en un punto tercero, que es la ignorancia. Y hablaba yo de que esos son las razones por las cuales tú sufres. Porque estás, y lo platicaba yo en la sesión de Cruzando el Umbral, uno de los constructos del trabajo de Gurdjieff, estás identificado, vives un proceso de identificación que se puede manifestar en dos aspectos. En el identificarte con todas aquellas cosas que quieres y en el vivir la experiencia de la aversión, de la repulsa, el repulsar, el rechazar todo aquello que no te gusta. Pero ambos son aspectos de identificación. Ojo, ojo con eso. Entonces ahí es donde se ancla tu experiencia del sufrimiento, decía yo en una sesión anterior. Eso se llama identificación. La identificación que vivimos en este mundo dual, en el que existe una polaridad, en el que existe un opuesto. Eso se vive fundamentalmente en el nivel beta consciente. En este momento yo te puedo preguntar, dime tres cosas que te gustan, dime tres cosas que no te gustan y rápidamente me lo vas a decir. Una persona que te agrada, una persona que te desagrada y me lo vas a decir. Algo que te da placer y algo que te da miedo y me lo vas a decir, porque estás en ese mundo dual. Estás viviendo esa dualidad. Nivel beta, experiencia dual, experiencia racional. Cuando tú bajas en un estado de quietud, en un estado de aquietamiento mental, en un estado de silencio, cuando tú entras en un nivel alfa y de ahí buceas, te metes todavía más profundo a un nivel teta, sucede algo maravilloso. Sales de ese mundo dual y entras al mundo de la unidad, de la fusión. Ya no hay dualidad, se llama no dual, la experiencia no dual. Y eso es lo que queremos. Para liberarnos, para tener una mirada más allá de la crisis, primero tenemos que comprender que no hay crisis. Para vencer a tu enemigo, tienes que comprender que el enemigo no existe. Y estos son principios de las artes marciales. Bruce Lee lo decía. ¿Cómo puedo vencer a mi oponente cuando me doy cuenta que no hay oponente? Que no existe el yo y que no existe el tú. Esos son aspectos de la dualidad, el yo y el tú. Y seguramente tú has escuchado por todos lados el que todos somos uno y en el que es un solo ser, etc. Eso es una realidad. En los conceptos más profundos del misticismo trascendental, comprendemos que el ser es solo uno y que tú y yo somos uno y lo mismo. Los mayas decían, Inla Kesh, Ala Ken. Y en maya esto quiere decir, yo soy tú y tú eres yo. Namaste. Te saludo la presencia que hay de ti en mí. En todos los lados, en todas las filosofías del mundo, existe ese concepto inserto en lo más profundo de la conciencia ancestral. Y es de que todos somos uno. Entonces, cuando tú entras en un estado de meditación, te das cuenta de algo poderosísimo. No hay dualidad. ¿A qué voy con esto? Sumamente importante. Y te quiero invitar y quiero atraer tu atención, si me lo permites, al siguiente punto.
Los problemas, los retos que tú tienes, cualquiera que ellos sean, te tengo una buena y una mala noticia. Esos problemas nunca los vas a resolver desde donde estás. Nunca. Esa es la mala noticia. Y lo interesante del asunto es comprender cómo es que se construye esa experiencia del sufrimiento. Porque diariamente caemos como un ratón que está corriendo en una rueda sin fin, en un círculo de pensamientos que son repetitivos y que son racionales y que están basados en ese paradigma dual de querer repulsar eso malo y querer buscar lo bueno desde el punto racional, desde el nivel beta consciente. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y vivimos constantemente esa experiencia de sufrimiento. Hace poco estaba escuchando, que me lo compartió una amiga querida, un video de uno de los catedráticos más importantes en México, de una de las escuelas de negocios más importantes que es el IPADE, y hablaba de la asedia, asedia con C de casa, ¿sí? La experiencia de la asedia es la experiencia de la frustración, del fastidio, del cansancio, de la apatía, de la pereza profunda. Y decía, estadísticamente hablando, decía este catedrático, hoy debemos de ser felices porque tenemos una tecnología y tenemos una ciencia que nos ha ayudado a extender el nivel de vida en el mundo. Hace 100 años atrás probablemente el promedio de vida era 50 años. Hoy probablemente lo estamos extendiendo a 70, 80 años o más todavía. ¿Cómo es de que eso no está sucediendo? Muchos institutos científicos, muchas escuelas de medicina, muchas academias de psicología están declarando lo mismo. Se vive un nivel de apatía, de cansancio, de desgaste, de depresión profunda. Y yo lo platicaba en la primera conferencia, de ansiedad, y que nos está llevando a vivir una enorme frustración. Vivimos esa asedia, se le llama asedia. En la Edad Media, la palabra asedia o la asedia se conocía como el pecado del diablo, la apatía. Y justamente ahí es donde empiezan todos los problemas de nuestra existencia, en el darnos por vencidos. Entonces yo te digo, desde ese mundo dual no vas a resolverlo. Deja de buscar donde no están las respuestas. Por favor, escúchame, con respeto te lo digo con toda humildad. No tengo las respuestas del mundo. Soy un buscador como tú. Pero te puedo garantizar algo, y apuesto mi vida por esto. Ahí no vas a encontrar las respuestas. No busques donde no está. No busques donde está nada más la obscuridad, el vacío y el frío. Tenemos que entrar a trabajar en la práctica de la introspección, en la práctica del silencio. Y te voy a dar ahora dos prácticas. Te voy a presentar dos prácticas, una práctica oriental y una práctica occidental para entrar en el silencio. La práctica oriental es muy profunda, es muy profunda, es muy poderosa y trascendental. Tiene con la humanidad miles de años, y se practica fundamentalmente en Oriente hasta la fecha. Y empieza por lo que se conoce como la no mente. En el Japón ancestral le llaman Mushin, así como suena, Mushin, M-U-S-H-I-N, Mushin, el estado de no mente. Y es el estado de negar todo. ¿Y qué es lo que hace? Es entrar en un estado de respiración. Te voy a compartir algo de prácticas de respiración también. De respiración profunda y decir no mente, no mente, no mente. Y no tienes que decir otra cosa. Y si de pronto te asaltan pensamientos y pensamientos de la vida y recuerdos y cualquier cantidad de cosas que tienes que hacer, tú simplemente dices no mente, no mente, no mente.
Y ahí estás, no mente. Y estás repitiendo como maquinita, no mente, no mente. Y es como un policía que te está vigilando. Oye, pero esto, no mente. Oye, pero tengo que hacer esto, no mente, no mente, no mente. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que ese tren de pensamientos, ese parloteo mental se va a empezar a detener. Y vas a entrar en un estado que se busca en Oriente, le llaman en la India el estado de Sunyata, Sunyata o estado de vacío. El vacío, como dice Osho, es atemorizante para los occidentales. Le tenemos miedo al vacío. Nuestra mente tiene que estar llena siempre de ideas. Nuestra vida tiene que estar llena de posesiones. Eso es lo que se llama en el enneagrama de la personalidad, en el trabajo de Gurdjieff, el apego, la zona de confort, la cárcel. Tenemos que estar llenos de posesiones, de identificarnos con lo que tenemos, identificarnos con nuestros conocimientos, identificarnos con la gente que es importante en nuestra vida. Apegos, 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 apegos. Tenemos que estar llenos de cosas. Y este mundo que estamos viviendo nos está quitando cosas. Nos está quitando nuestra zona de confort y eso lo vemos atemorizante. Por supuesto que es atemorizante para ti. Te comprendo, comparto tus sentimientos. Yo he estado ahí. Pero lo que tenemos que comprender es que al contrario, tenemos que fluir, soltar y dejarnos llevar. Y entonces entrar en ese estado de vacío. Porque el vacío en el mundo no dual, y aquí probablemente tendría que entrar en 20 conferencias más contigo para explicar la experiencia del vacío o el mundo no dual, la experiencia no dual. Porque cuando entras en el vacío, estás viviendo la experiencia del todo. Es una contradicción, lo sé. Suena ilógico a nivel racional. Dices, ¿cómo que vacío y todo es lo mismo? El todo y la nada. Esa es la experiencia más poderosa. San Francisco de Asís decía, en la vida deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Pocos deseos. Estamos impregnados de deseos, de apegos, de identificaciones. Eso no quiere decir que no disfrutes la vida, ¿eh? Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Quiere decir que comprendamos que el deseo es una de las razones de nuestros venenos, de nuestros sufrimientos. Ya cuando vives el mushin, cuando vives el sunyata, el vacío, entras en un estado profundo. Ya no estás en beta, ya estás en alfa. Ya no estás en alfa, estás en teta. Estás en un estado profundo de no dualidad. Silencio absoluto, quietud, paz. Y en ese momento sucede algo maravilloso. Entras en un estado que se llama Sat Chit Ananda. Estos son tres vocablos, déjame decirte, que provienen del sánscrito. Sánscrito es una de las lenguas madres del planeta Tierra. Sat quiere decir ser o verdad absoluta. Sat. Sat, S-A-T. ¿Sí? Chit quiere decir conciencia. Tener conciencia de ese ser. Chit, Sat, Chit es tengo conciencia de lo que soy. Y Ananda es júbilo, felicidad. Es ese estado de júbilo, de plenitud, de realización plena, Ananda. Entonces, Satchitananda es el estado que alcanzas de júbilo, de felicidad, cuando vives esa conciencia de lo que eres. Entonces, el camino oriental es Mushin, Sunyata, Satchitananda. Mushin, Sunyata, Sat Chit Ananda. Eso es todo. Y mucha práctica. Te voy a dar ahora el camino occidental. Este camino occidental fue construido en el pragmatismo racional. Y la palabra, seguramente la has escuchado muchas veces, habla justamente de lo que se pretende, pero aquí hay una precisión que hacer. La palabra en inglés es mindfulness. Mindfulness, que quiere decir mente llena. El estado de la mente llena.
En español lo traduciríamos como el estado de la atención plena, que hace más sentido. Porque no se trata de llenar la mente, dirían los orientales, sino por el contrario, se trata de vaciar la mente, de tener todo el tren de pensamientos convulsivos, turbulentos, neuróticos, ese parloteo. Se trata de vaciarnos, dirían los orientales. Es el estado de sunyata, vacío. Entonces, ¿cómo es que los occidentales dicen mindfulness, llena la mente? No, se trata de vaciar. Pero aquí lo que tenemos que hacer es una precisión, es de que ese mindfulness se refiere al estado de atención plena. Y ese estado de atención plena justamente es el que se maneja en el trabajo de Gurdjieff, como comentaba yo en la conferencia anterior. Ese trabajo de Gurdjieff que dice, a ver, me hago consciente de mis pensamientos, soy consciente de lo que estoy pensando, soy consciente de lo que estoy sintiendo y soy consciente de mis sensaciones, pero también soy consciente de lo que sucede alrededor mío. Tengo una atención plena de todo mi mundo, de lo que sucede en mi interior y lo que sucede en mi exterior. Tengo esa atención plena. Ese es el estado de mindfulness. Ese estado de mindfulness se alcanza a través de 3 prácticas: intención, atención y actitud. ¿A qué se refiere la intención? A la voluntad y a la decisión que tú tomas en este momento de vivir el único momento que existe, el momento presente. El momento presente. El Dalai Lama, la máxima figura del budismo tibetano, dijo un día. 2 días, hay 2 días en la humanidad en los que no se puede hacer nada. Solamente hay 2 días. En toda la eternidad del tiempo hay 2 días en los que no se puede hacer nada. El primero es ayer y el segundo es mañana. En esos días no puedes hacer nada. Deja de buscar hacer cosas mañana. Deja de preocuparte. Preocuparte es preocuparte, es decir, querer hacer cosas mañana, cuando mañana todavía no existe. Deja de hacer cosas ayer, porque no lo puedes hacer. El Dalai Lama dice, solamente hay un día en el que puedes hacer las cosas. Hoy. Eso es lo maravilloso. No intentes hacer ayer, no intentes hacer mañana. Entonces, el estado de mindfulness se alcanza a través de la intención que tú tienes de vivir el día de hoy. Y el día de hoy date cuenta que no sucede nada. No hay miedos, no hay amenazas. Estás bien, me estás escuchando. Estás reflexionando, estás bien. Los miedos son proyecciones a futuro. Son anclajes del pasado. Y desde el pasado te proyectas al futuro. Pero no estás en el presente. Esa es la mente turbulenta, ese es el parloteo mental. Esa es la loca de la casa. Hoy, Sunyata, Mushin, presente. En este momento que me estás escuchando, en este momento, solamente este momento es real. No existe ayer, no existe mañana, no existe nada más, no existe el pasado, no existe el futuro. Y todo esto lo puedes estar afirmando en tu meditación. No mente, no pasado, no futuro, no mente, no hay pasado, no hay pasado. Y cuando empiezas a soltar pasado, dejas de juzgar, porque tus juicios se basan en el pasado, empiezas a comprender y a perdonar. El perdón es la práctica de vivir el presente, ya no estás viviendo el pasado. Cuando estás en el presente no tienes miedos, no tienes ansiedad, estás viviendo el presente y la ansiedad es una proyección de tu mente hacia el futuro. Entonces, primero, la intención de estar en el momento presente. Segundo, la atención. ¿La atención en qué? Y aquí hago una pausa poderosísima. En tu respiración. Yo he hablado en múltiples ocasiones que la respiración es la práctica más importante que tú puedes ejercer día con día. No solamente es la que te mantiene en esta vida, sino la respiración tiene 2 momentos, inspiración y expiración. ¿Sí? La palabra expiración tiene una connotación que decir que ya no sirve, que ya se acabó, expiró. Pero también expiración es sacar o exhalación.
inhalación o exhalación, inspiración o expiración. Lo interesante del asunto es que en la inspiración, cuando tú inspiras, ¿sí? Sucede algo interesante a nivel de conciencia. Tu mente se va al estado presente, instantáneamente. ¿Por qué? Porque lo único que está constantemente en tu momento presente es tu cuerpo. Todo momento de la vida, en toda tu eternidad, la única parte de tu cuerpo que siempre está en el momento presente es tu cuerpo. La única parte de ti que está en el momento presente es tu cuerpo. Entonces, cuando tú llevas tu atención a tu respiración, tú llevas tu atención al momento presente. Ojo con eso. Entonces, la respiración es sumamente importante. Por otro lado, tu respiración debe ser pausada y profunda. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. La inspiración viene del latín inspiritus, estar en el espíritu. No es coincidencia el idioma, ¿eh? No es coincidencia. La inspiración es lo que manejan las musas, lo que manejan los poetas, los artistas, porque acceden a una parte profunda de la conciencia para hacer su arte. Yo he dado clases con muchos artistas plásticos a lo largo de los años, he dado cursos y siempre les recomendaba, antes de empezar a hacer cualquier obra, una pintura, una escultura o un poema o lo que sea, entra en un estado de relajación y de respiración o de inspiración para llevar tu atención al inspiritus. Es importante la respiración. La expiración o la exhalación debe ser mucho más larga en términos de tiempo que la inspiración. Sácalo todo. Sácalo todo, vacíate, no te guardes nada. Y esa es una práctica de la vida. En todo momento, dalo todo, como si fuera el último momento de tu vida. Último momento, último esfuerzo, dalo todo. Vive tu vida como si fueras a vivir eternamente, dicen los budistas, pero vive tu vida como si nada más fueras a vivir hoy. Dalo todo. Si hoy fuera el último día de tu vida, amarías, pedirías perdón, darías las gracias. Los problemas que sientes que tienes se te olvidarían instantáneamente. Dalo todo en ese momento. La exhalación es sacarlo todo, no quedarte con nada. ¿Sí? Entregarlo todo. En cada momento hay que entregarlo todo. Eso es plenitud, eso es poder. Y el último punto es la actitud. Y la actitud es mantener ese estado de atención presente y no distraerte. Eso es lo que es importante. Te voy a entregar algunos conceptos que debes de practicar en ese mindfulness. Primero, no juicios, que es la no mente. Es decir, no juzgues. El vivir en el presente es soltar el juicio, porque el juicio vive en el pasado. Tú juzgas, todos los juicios que tú tienes, ¿sí? En el mundo dual están basados de tus experiencias del pasado, algo que te sucedió anteriormente, no algo que te está sucediendo ahora. El no puedo es una experiencia que tú basaste en algo del pasado, es un juicio que construiste de ti misma, de ti mismo, del pasado, no del presente. Entonces, no juicio. Por otro lado, paciencia. La paciencia es maravilloso. Es toda una ciencia, es toda una experiencia, es un conocimiento. La paciencia es la ciencia de la paz. Paz, ciencia, es la ciencia de la paz. Tener una mente humilde, una mente de principiante, abierto con curiosidad a aprender, a sentirlo todo. Esa humildad. No sentir, pero esto no sirve, porque inmediatamente la mente racional empieza, estoy perdiendo el tiempo con esto no sirve, yo no sirvo para esto. Mucha gente me ha compartido esa experiencia que se juzgan a sí mismos en la meditación. Vivir en esa confianza de la cual ya he hablado. No te esfuerces, el esfuerzo, hay una ley que dice, en la mente el esfuerzo se derrota a sí mismo. No luches, acepta, vivir ese estado de aceptación y soltarlo todo, soltarlo todo. Dos caminos, un camino de oriente, un camino de occidente, pero los dos te conducen a un estado de quietud.
La meditación es ese estado de paz, en ese estado de quietud que tú puedes alcanzar a través de simplemente respirar. La realización, la aceptación, la liberación, la gratitud y la plenitud, todos ellos, queridos amigos, son el reflejo del silencio. Ahí lo tienes. Eso es todo. En quietud y confianza es vuestra fortaleza. Créelo, créelo. Ese silencio interior. Vive esa paz interna. Te invito a que cierres tus ojos por un instante, solamente por un instante. Ciérralos por un instante y lleva tu atención a tu respiración. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhalar, exhalar. Suéltalo todo. No mente. No mente. No mente. Ten la intención de mantener tu atención en este momento presente, aquí y ahora. Siente tu cuerpo, siente tus brazos, siente tus piernas, siente tu abdomen, siente tu pecho, siente tu cabeza, tu cuello y tus hombros. No mente. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Y cada vez que repites no mente, exhalas todo el dolor, el cansancio, la angustia y la expectativa. Todo el estrés, todo el temor. Te vas vaciando. Vaciando. Silencio. Pasas de ese mundo dual a ese mundo no dual. Relájate. Descansa. Inhalas profundamente por la nariz y exhalas por la boca. Y te repites internamente, todo está bien, estoy a salvo, estoy en paz. Inhalar, exhalar. Y te sumerges en una suave y profunda obscuridad que te acoge, que te abriga. Confía. Confía en que todo está bien. Confía. Suéltalo todo.
y descansa. Ofréndale tus problemas a la vida y deja que tu sabiduría profunda se encargue de ellos. Confía en que todo tiene una razón de ser. Y que todo, absolutamente todo lo que acontece en tu vida es para tu mayor bien y beneficio. Suéltalo todo. Y si te es posible, dibuja una sutil y suave sonrisa, sabiendo que estás bien y estás a salvo. Procura descubrir en el centro de tu corazón una sensación de gratitud, porque te encuentras aquí y ahora y tienes la oportunidad de decidir diferente. Estás en este mundo, en la gran aventura, en la bendita aventura de la vida. Confía. Da las gracias. 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 Yo personalmente te doy las gracias por igual, porque me has permitido acompañarte y servirte en este pequeño sendero. Que tu vida sea próspera, que tu vida sea plena, que tu vida sea amable. Gracias por el honor y el privilegio de haberte acompañado. Toma un par de respiraciones lentas y profundas y cuando así tú lo decidas, abrirás tus ojos. Ojos abiertos todos. Muy bien. Queridos amigos, este es el final de camino. Les quiero dar las gracias una vez más, porque ha sido un placer para mí compartir estas reflexiones y estos conocimientos de la humanidad con ustedes. Gracias por el privilegio, porque has estado aquí, porque me brindaste tu confianza, porque te diste la oportunidad de elegir diferente. Somos una comunidad y eso es lo que te propongo. Somos una comunidad que estamos buscando cambiar. No solamente cambiar nosotros, sino cambiar el mundo desde nuestro pequeño granito de arena. Te invito a que sigas conectado en el foro de Aether. Vienen más cosas. En el mes de abril, a finales de este mes, estamos anunciando 2 o 3 cursos formales. El curso del Enneagrama de la Personalidad nivel 1, que se conoce como las danzas de la máscara. Se está anunciando también Encuadrando el Círculo o el arte de la coherencia del cerebro y el corazón. Probablemente estamos anunciando también La flecha en el blanco, el arte de la manifestación consciente en el aquí y en el ahora. Y si existe un foro, también todo un curso formal de meditaciones, prácticas meditativas de diferentes escuelas que nos pueden servir a desarrollar una práctica de vida. Entonces mantente en atención a los anuncios que estamos lanzando a partir de la próxima semana. En los próximos días ya estamos anunciando fechas formales de todos estos cursos y espero tener el privilegio y el honor de servirte. Gracias. No les quiero consumir más tiempo, pero me abro a comentarios, a dudas, a preguntas que tengan sobre cualquier cosa. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta,
por favor, háganlo en el chat de Aether o en el foro de preguntas aquí de Zoom. Estoy abierto para ustedes. Unos momentos más con el interés de servirles y el interés de acompañarles. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran compartir, estoy para ustedes. ¿No hay nada? Estoy atento, estoy escuchando aquí a sus preguntas. Pues creo que no hay nada. De nuevo, muchísimas gracias. Esta conferencia fue grabada, como todas están subiendo el día de mañana al foro de Aether y próximamente las 6 conferencias van a estar en la página de aether.academy y ahí van a estar desplegadas los anuncios de todo lo que viene. Te invito a que te mantengas atento a todos los anuncios que se van a hacer. Tenemos muchas cosas que compartir. Y en este foro, independientemente, voy a estar compartiendo periódicamente conferencias gratuitas, cursos, minicursos como este gratuitos, meditaciones formales con diferentes propósitos. Entonces mantente en atención. Igualmente invitarte a que compartas la invitación a formar parte de este grupo a toda la gente que tú consideras que le puede interesar. Armemos una comunidad. También estoy anunciando ya talleres presenciales, retiros de fin de semana, mucho trabajo, muchas cosas que vienen en camino en este año. Entonces me va a encantar de poder vivir esta experiencia contigo a nivel personal y que nos demos un abrazo de corazón a corazón.